Bienvenidos a El Camino de la Filosofía y hoy hablaremos sobre la fe como práctica, ¿es racional o irracional? Como filósofo y cristiano, estos dos puntos de vista me han dejado mucha duda. ¿Cómo podemos considerar la fe? ¿Como algo racional o irracional? Bueno, ya San Agustín habló de la fe y la razón, o sea, podemos decirle que la fe tiene un sustento racional o la fe tiene un motivo, tiene una congruencia por lo cual, digamos, podrás tú usarla, podrás tú decir, yo tengo fe. Pero ¿qué es la fe? O sea, ¿qué se entiende por la fe? Es que por eso se dice, es que esto incluso se ha criticado mucho, ¿no? Desde la filosofía o desde posturas, no sé, científicas o desde el público en general, desde la cultura general se ha visto la fe como algo que por sí mismo no hace nada o por sí misma no causa nada. Entonces, si no causa nada ni hace nada, entonces ¿para qué crees? ¿No? Ese es el punto. Pero ¿qué es la fe? ¿Qué es lo que se entiende por fe? Y ahora hablando de lo que se dice de la fe, pues ya he hablado varias veces, ¿no? De cómo se ha, digamos, visto criticado, es controversial o, digamos, o suele ser, digamos, extraña la situación en que tú digas, es que soy filósofo y soy cristiano. Pues, caray, ¿eso es posible? A ver, cuéntame cómo, qué raro, ¿no? O qué sorprendente, ¿no? Porque parte de la crítica que se hace al cristianismo es también parte de la fe. O sea, la fe como este conocimiento o esta convicción en algo que no ves, en algo que no sientes, en algo que solamente crees porque lo hizo un libro, o algo que solamente piensas que es verdadero porque alguien te dijo. O la fe consiste simplemente en oraciones vacías, en oraciones sencillas, y en que Dios me arreglará todo y al final de cuentas yo no haré nada. Una fe, pues sí. La crítica a la fe es que, digamos, se ha dicho, ¿no? De la cultura general que es para gente ignorante, es para gente sin intelecto, es para gente, digamos, que no hay una razón lógica para creer en la fe, no hay una razón lógica para tener fe en ese sentido también. Por eso que te digan, eres cristiano y eres filósofo, pues que es muy raro, ¿no? No tiene como mucha cabida, no tiene mucho sentido. En ese sentido se le tacha, digamos, ya he dicho, de ignorante, se le menosprecia, se le llama, digamos, sentido también como un tipo de debilidad mental, ¿no? O como de no razonamiento, ¿no? Como que no razón, ¿sí? Como no tienes, o sea, tener fe es no tener razón, o sea, tener fe es no razonar, tener fe es no pensar o es no tener una mente crítica, analítica, es, digamos, tener una visión ciega del mundo. O sea, como la fe también es como un cierto tipo de cárcel, ¿no? De cárcel mental. O sea, como la fe es como estas cuatro paredes que te posibilitan ver lo circular y diverso que es el mundo, ¿no? Podríamos pensarlo de esa manera también. Pero para entender esto hay que explicar qué es lo racional. En nuestra vida cotidiana usamos muchas palabras, ¿no? En referente a lo racional, diciendo, es que no hay razón o no hay cabida para pensar esto, o ¿por qué haces esto? O ¿por qué no haces esto? O sea, razona, piensa, analiza, o que se ha dicho, no, eso es ridículo, eso es irracional. O sea, dime una razón, dime una razón para creerte, dime una razón, dime un motivo, explícame por qué, ¿no? La razón, lo racional es una estructura mental que se deriva o que se construye a partir de conocimientos lógicos, que a su vez, digamos, esos conocimientos lógicos generan pensamientos y que los pensamientos a su vez generan acciones. Los conocimientos lógicos se llaman así porque los conocimientos que vas adquiriendo a lo largo de tu vida se conectan a partir de conexiones lógicas. Y estas conexiones lógicas, pues, es lo que conocemos como el fundamento, la base, los hechos. O sea que si un conocimiento se relaciona con otro es porque, digamos, hay un sentido de eso. O sea, de que si tú agarras un lápiz y sabes que el lápiz es para escribir, porque hay una base, hay un fundamento. O sea,
tú has aprendido, has adquirido conocimientos a lo largo de tu vida que te han dicho que si usas un lápiz de cierta manera, que en cierto papel blanco escribes. O sea, porque ese conocimiento, y tú dices, es algo racional, eso es algo que se ha dicho lógico, que un lápiz se usa para escribir. Pero ¿por qué es racional? Porque es lógico, porque una serie de conocimientos que has adquirido y que se conectan, pues, de manera lógica. O sea, hay una base, un fundamento, y un por qué tú lo haces eso, hay un por qué y un para qué lo haces. Además, lo racional se vincula también con la realidad, con el mundo, con lo que se percibe, con la experiencia misma. Y usando el ejemplo del lápiz otra vez, digamos que por experiencia, por lo vivido, yo sé cómo sacar un lápiz. O sea, y sé que, o sea, veo a mi alrededor, a las personas, mi escuela, la escuela, del trabajo, que yo sé cómo sacar un lápiz, una pluma, con la parte de la tinta o del grafito, en este caso el lápiz apuntando para el papel o para donde yo quiero escribir. Pues de un momento a otro, si de un momento a otro yo la volteo, yo agarro el lápiz al revés y comienzo a escribir y comienzo a querer escribir con la parte donde el borrador o la parte donde no está el grafito, se me va a tachar como de qué, o sea, de que lo que tú haces es ilógico, es irracional, no tiene sentido, o sea, no hay coherencia en lo que haces. O sea, te va a tachar como que como algo irracional, como algo en algo que no hay razón. Y eso nos referimos muchas veces cuando decimos que esto es irracional o no, porque no hay una construcción lógica, no hay sentido. O sea, el conocimiento el conocimiento que hemos adquirido, o que le adquiere la gente con la realidad, digamos, se desvincula con lo que yo estoy haciendo ahorita. O sea, y por eso entendemos que cuando se habla de filosofía racionalista, entendemos que la manera de comunicarnos con otros o con el mundo es a través de la razón, es a través de los conocimientos lógicos que hemos adquirido. Bueno, un dilema, ¿no? Muy antiguo en la filosofía es que viene, o sea, la experiencia o la razón. O sea, o la manera de comunicarnos con otros o con el mundo es a través de la experiencia o a través de la razón. Es a través de la razón, pues podríamos pensar que la razón es innata, o sea, viene desde antes, desde que nacemos, una potencia la razón o digamos, con la capacidad innata de razonar o de generar una razón antes que una experiencia. Y bueno, eso es un dilema, ¿no? ¿Cuál es la razón o la experiencia antes? Bueno, ese es el punto, ¿no? De cuando se habla de filosofía racional o de la razón, es que se habla de conocimientos lógicos, un sistema de pensamiento que se genera, ¿no? en el cerebro o en la mente, ¿no? Digándolo así también. Y para finalizar, hay que decir que la razón se plantea desde un parámetro objetivo. No es lo que yo puedo, digamos, creer, o no es lo que yo puedo, digamos, manera sentir. No tiene que ver con mi subjetividad, con mi humanidad, en ese sentido, sino tiene que ver con objetivo, con lo riguroso, con lo que es. Y si es esto, no es de otra forma, no hay otro modo de pensar. O sea, un modo racional, digamos, de ver el mundo. O sea, y con esto mismo se plantea un único modo de ver el mundo, que es lo racional. O sea, porque ahí está lo racional o lo irracional. No hay otra forma de que podamos decir se puede ver el mundo. Ahora, en este segundo punto, hablaremos de lo irracional. Tanto lo racional como irracional son estructuras o sistemas mentales que se construyen a partir de conocimientos, pero en el caso de lo irracional no están conectados por conexiones lógicas. No hay fundamento, no hay un sentido, no hay un orden que conecte a un conocimiento con otro. Son conocimientos que se entrecruzan, se apilan, son conocimientos que se entrelazan unos en otros. No hay un orden. Y si hablamos de conocimientos desordenados, sin un fundamento o sentido en su conexión, podemos vincular a lo irracional directamente con la locura. O sea, acciones que tú dirías son locas. Por ejemplo, que yo, en vez de utilizar un cinturón para ponerle mi pantalón,
O sea, utilizo un cinturón para, digamos, para lastimarme o para pegarle a alguien. Son acciones que tú dirías, no, pues qué irracional es, o qué locura es. O sea, ¿por qué está haciendo eso? No tiene sentido. O sea, no te dan sus 5 sentidos, o está loco, o no es racional en lo que está haciendo. Y por eso a la fe se le tacha comúnmente como algo irracional, porque no hay un orden, un fundamento o un sentido lógico, o sea, algo que demuestre, o sea, digamos, la veracidad de la fe. En este caso se quiere decir así. O sea, por eso la fe se considera como una locura, un sinsentido. O sea, ¿cómo vas a creer, digamos? O cómo vas a poner tu fe o tu confianza o tu esperanza. ¿Cómo vas a poner esa veracidad en alguien que no ves, o con alguien que no ves, no sientes, que no puedes, digamos, una experiencia vívida con esa persona o con ese ser? O sea, porque parte de la experiencia de la relación con alguien tiene que ver mucho con la vista, con los sentidos. O sea, y si estás creyendo en alguien, o si planteas la fe o la mirada en alguien que no puedes ni ver, ni sentir, ni oír, ni escuchar, que no puedes ver ni tus 5 sentidos en él, en este caso, ¿por qué crees en eso? O sea, no hay un fundamentos de la experiencia, en este caso, de fundamentos de la experiencia, de lo vivido, digamos, que te planteen que ese ser exista. O sea, por eso, desde ese punto de vista, o sea, la fe es irracional. O sea, porque no hay un fundamento, un sentido en lo que se dice. Pero ahora pasaremos con el tercer punto. Ahora, a lo que yo quiero llegar en este tercer punto es que la fe en su práctica no es ni racional ni irracional. Entonces alguien justamente podría preguntar, entonces ¿para qué explicaste lo racional e irracional si al final no es ninguna de las dos cosas? Pues el punto es ese mismo, o sea, que la fe se le ha postulado como algo racional o como algo irracional cuando no hay ninguna de las dos cosas. El punto, lo que se le ha criticado a la fe es que se ve desde ese plano, es que se quiere, o sea, ¿no? ¿De dónde entra, o sea, la fe en como el racional? No, porque esto falla, o sea, entonces que lo racional porque sí, porque tiene que ver con esto, porque tiene que ver con algo que yo conozco. Pero el punto de vista mismo de que la fe se plantea directamente, se compagina, se conecta directamente con lo espiritual. O sea, la fe en su práctica es algo puramente espiritual. Y en toda la crítica que se le echa a la fe es porque se ignora, se desconoce o se evita pensar en este plano espiritual. Y por eso Pablo en 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero bueno, ahora, ¿qué nos dice la Biblia, la palabra de Dios, qué es la fe? ¿Cómo se entiende qué es la fe? O sea, y aquí se dice en Hebreos 11:1, el famosísimo y muy citado, muy conocido entre los que creen o no creen en Dios, o entre los que no creen en Dios pero estudian la Biblia, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y justamente la convicción de lo que no se ve, porque lo que es en el espíritu no se puede ver de una manera física, no se puede entender de un plano puramente humano. O sea, la fe no se puede entender desde el punto de vista puramente humano, o sea, porque para muchos la fe es locura, es sin sentido, es irracional, no hay razón, porque no se conecta, digamos, con el mundo cotidiano, o sea, o con nuestra experiencia directa con la realidad. Ese es el punto. La fe se mueve, se acciona en este plano espiritual. Y es por eso que llamé esa tercera parte como la fe en el espíritu, porque solamente dentro del mundo espiritual, dentro de esta visión espiritual, se puede ver, se puede experimentar esta fe, o sea, se puede vivir en esta fe. Y justamente científicamente no se puede, digamos, estudiar los efectos de la fe,
porque los efectos de la fe no son resultados físicos o resultados visuales que se puedan de alguna manera sentir, oír, escuchar. Y justamente, porque se intentan usar métodos humanos, métodos, digamos, de la experiencia, de la percepción, para entender algo que está fuera de sí mismo, nada que está fuera de la acción simplemente humana. Pero si la fe está desligado completamente del humano, entonces ¿cómo alguien la puede practicar si justamente está desligada? Y la respuesta nos la da Romanos 10:17, que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ya entendemos más que la fe es por el oír la palabra de Dios. Nuestra fe se construye, se genera a partir de una conexión con Dios, de una conexión con su palabra, con lo que Él plasmó, con lo que Él quiso que se plasmara en ese libro a partir de los diversos escritores que Él influenció. La fe se construye, se da cuando uno escucha la palabra de Dios, cuando uno quiere estar cerca de Dios, cuando uno quiere creer en Dios, cuando uno pone su confianza, su seguridad en Dios. Ahí es cuando la fe se da. También que se diga la fe por el Espíritu, la fe es la fe que Dios te da por medio de su Espíritu. Aquí ya es planos puramente de teología, lo sé. Pero ese es el punto, porque la fe no se puede entender como algo racional o irracional o como algo intelectual, porque ese no es el caso. La fe no es algo del intelecto, no es algo de la razón, no es algo irracional tampoco, ni mucho menos. Es algo que es más que eso, es algo que no se puede medir en esos planos. Y por eso cuando alguien dice, tengo fe que saldremos bien o que eso saldrá bien, no es que lo está viendo de una manera racional o irracional, lo está viendo de una perspectiva completamente espiritual. Está convencido en el espíritu que todo saldrá bien. Y bueno, al final de cuentas, esto es lo que quería plasmar y lo que sí tenía en la cabeza en esos últimos días o semanas. Que, se habla tanto, se critica tanto de la fe cuando ni siquiera se entiende lo que es la fe, o cuando ni siquiera se piensa la fe más allá desde esta perspectiva, digamos, binaria de lo racional e irracional, cuando no es eso, es más que eso, ya hemos visto aquí. ¿Y tú qué crees? Es interesante, ¿no?